ha perdonado de toda maldad, con ella me dio libertad. No existen cadenas atándome, por gracia de mi Salvador. El precio pagó por mi salvación, su muerte me dio redención. Día 1. Vestimentas de Cordero. Gracias, Padre eterno, por todas tus bondades. Gracias, Señor, porque nos has vuelto a traer a tu casa de oración dedicada al culto, la alabanza, la honra y la gloria para ti. Amén. Bendice a cada persona que ha llegado a este lugar con la necesidad de tu palabra. Bendice a los ancianos, los pastores, los líderes. Llénanos de tu amor, Señor, y tu Santo Espíritu se pueda mover en nuestros corazones. Amén. Gracias por tu compañía y todo lo dejamos en tus manos, confiando en que nos escuchas y nos bendecirás en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a orarle el espacio al pastor que tendrá la presentación en esta noche. Muy contento, muy feliz de estar aquí. Queremos compartir con ustedes una semana donde vamos a estar exaltando al Cordero de Dios. Al Cordero de Dios. Porque el Cordero de Dios, a Él sea ¿qué cosa? A Él sea la gloria. ¿Para quién es? Solo es para el Cordero Divino, para el Cordero de Dios. Y queremos que esta semana pueda ser una semana donde en esta isla el Cordero pues pueda tener el lugar que solo Él merece. Esa honra, esa gloria, y que Él pueda manifestarse con poder y pueda exaltarse en nuestras vidas. Porque saben, mis hermanos, Dios quiere eso, que ese Cordero bendito, que ese Cordero maravilloso como es Jesús, pueda exaltarse en nuestras vidas. Que nosotros podamos exaltar a ese Cordero. Y saben, nos hemos propuesto entonces en esta semana exaltar a ese Cordero como lo hace la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y por la profundidad de las Sagradas Escrituras. Para abarcar este tema no solo bastaría una semana. Habría que estar hablando varias semanas sobre él. Y aún así, la profundidad de la Biblia lo dejaría para muchas semanas más. Y quizás años. Pero en esta semana vamos a estar tocando aspectos de ese Cordero. Y hoy vamos a estar tocando un tema muy especial. Vamos a estar hablando sobre la insuficiencia humana y sobre la suficiencia divina. Ahí está la diapositiva. Si nos pudieran poner, se lo agradecería mucho. Vestimentas de Cordero. Hemos titulado el sermón de hoy Vestimentas de Cordero, porque vamos a estar reflejando allí esa vestimenta que Dios proveyó para el hombre en Génesis 3. Pero antes de tocar allí en este tema, vamos a estar viendo entonces la insuficiencia del hombre ante la suficiencia divina. ¿Saben ustedes, hermanos, que hay 3 textos donde vamos a estar basándonos en ellos? En el capítulo 3, ese capítulo que ha traído pues la desgracia del ser humano, encontramos la entrada del pecado. Ese pecado que golpea tanto nuestras vidas. Y saben ustedes que en los versículos 7, en los versículos 10 y en los versículos 21 es donde vamos a estar basándonos en esta historia. Pero quiero, antes de iniciarnos allí, contarte una historia. Yo quiero contarte la historia de lo que ocurrió el 13 de enero de 1982. Fue un día en el cual una desgracia ocurrió en los Estados Unidos. Un avión de pasajeros de la compañía Air Florida de Estados Unidos que despegaba del aeropuerto nacional de Washington, salía y poco tiempo después del vuelo, pues siendo golpeado por el puente de la calle 14, cayó en las frías aguas del río Potomac. Cuenta la historia que la mayoría, por supuesto, en ese avión
fueron salvos. Fueron salvos. Pero la historia marca un suceso que ocurrió en dicho vuelo. Cuando el avión aquel cayó en el mar, en una parte de aquel avión se encontraban 6 personas. Pero lo que más las personas, la prensa, las personas, todos les causaron un poco de admiración fue ver un hombre que mientras los helicópteros que trataban de rescatar las personas, las 6 personas que estaban allí, había un hombre que de uno en uno fue salvando a cada persona. Pero llegó el momento que cuando el helicóptero ya quedaba ese hombre que salvaba a las demás personas, que lo montaba allí en el equipo, que bajaban y lo subían, en el momento entonces de bajarlo ya para rescatarlo a él, aquella parte del avión se hundió y él se perdió en las frías aguas de aquel río de Potomac. Fue un suceso terrible. Los periodistas le causaron mucha admiración ver a aquel hombre que había salvado 5 vidas, pero sin embargo no se pudo salvar él. Hoy nosotros también queremos exaltar ese cordero. Un cordero que salva. Un cordero que salva con su muerte. Un cordero que tenemos salvación y vida eterna precisamente porque nos dio la salvación a pesar de que Él murió. Hoy ese cordero está aquí. Y hoy ese cordero quiere también salvarte a ti y a mí. Hoy ese cordero quiere que tú puedas una vez más entregar tu vida a Él. Ese cordero es el único medio de salvación que tiene el ser humano. Y allí vamos a llegar en el sermón. Pero yo quiero destacar, como les decía ahorita, el gran problema que nosotros tenemos. El por qué nosotros necesitamos un cordero. El por qué tú y yo necesitamos de Él. Y es que precisamente tú y yo somos insuficientes en cuanto a la salvación. Porque tenemos un problema. El pecado es nuestro problema. Y no podemos hacer nada por nosotros mismos para salvarnos. El versículo 7 del capítulo 3 de Génesis, ahí está el gran problema. El gran problema del ser humano. Y es que el ser humano quiere tratar de resolver el problema del pecado, que es un problema que no podemos resolver. Porque dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban ¿qué? Desnudos. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron ¿qué? Delantales. Mis amados, aquí hay 3 acciones. Y el pecado revela aquí una gran paradoja. Porque aquí los ojos fueron abiertos, es verdad. Pero fueron los ojos abiertos no para ver la inocencia de ellos, sino para ver su culpabilidad. Y esa es la paradoja. Porque realmente cuando nosotros hablamos aquí en el término nuestro, abrir nuestros ojos, siempre lo vamos a hacer en un contexto positivo, ¿no es verdad? Oye, qué bien que abriste los ojos. Porque tú estabas en una situación donde realmente tener los ojos cerrados es un problema. Pero es el lugar en la Biblia donde nosotros encontramos, por eso le decía, la paradoja que tiene el pecado en este texto. Y es que abre los ojos, pero no para bien. No para ver su inocencia, sino para ver su culpabilidad. Y no solo eso, dice, y conocieron que estaban ¿qué? Desnudos, perdieron la inocencia que tenían. Y por último, como de remate, dice que se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero este versículo, mis amados, también nos muestra la realidad del pecado. Nos muestra la realidad del pecado. Ahí dice, fueron abiertos los ojos.
El pecado nos forma. El pecado, nuestra naturaleza humana es el pecado. Pero también el pecado es un proceso, porque pecamos porque somos pecadores. Porque nuestra naturaleza es pecadora. Y como bien dice el texto, ahí está el proceso también de ese pecado. Porque comienza en los ojos. Los ojos fueron abiertos. El pecado, hermano, brilla ante nuestros ojos. El pecado siempre se va a presentar con lucidez, con brillantez, con el deseo en los ojos de que podamos abrazarlo, porque se va a presentar siempre en una acción bonita, buena, agradable, porque si no, no atrapara a nadie. Y el texto no solo dice que fueron abiertos los ojos, dice que y conocieron que estaban desnudos. O sea, una vez el pecado se nos presenta y nos deslumbra en los ojos, pues entonces después aquí y conocieron. O sea, hay un proceso en la mente del ser humano donde entonces como que gusta el pecado, como que piensa en eso, como que disfruta en eso, como que razona en eso. Y por último, por supuesto, el pecado da sus frutos. Y se hicieron delantales. Ahí está el proceso del pecado. O sea, en otras palabras, solo por ponerles un ejemplo, un hombre que tiene su esposa y ahora ante la mujer extraña y ajena le deslumbra ante sus ojos, le impresiona su belleza. Después se asienta aquí en la cabeza, se razona, se codicia. Y por último, ¿qué pasa? Se llega a la acción. Pero el texto me está diciendo en esta ocasión de que el hombre trata de solucionar este problema. Y lo trató de solucionar construyéndose hojas de higuera como vestidos. Y ese es el gran problema que tenemos nosotros. Ese es el gran problema que tiene la humanidad. Hermanos, que cuando fallamos, muchas veces queremos resolver el problema por nosotros. Queremos agarrarlo por nosotros mismos. Queremos tratar de hallar la solución por nosotros. Y yo quiero decirte que realmente nosotros nunca vamos a resolver el problema del pecado por nosotros mismos. Porque no está en nosotros la solución del pecado. Somos insuficientes. Nuestra vestidura siempre va a ser insuficiente ante el problema del mal, porque escapa de nosotros, porque no está en nosotros la solución. Y a veces como pastor me siento triste, porque no entiendo a veces cómo hay personas que uno le dice: la solución de tu vida está en Cristo, la solución tuya está en Dios, en esconderte en Él. Y aún así, hermano, es triste ver que acuden aquí, acuden allá, gastan dinero por mucho y su vida sigue igual. Nunca van a resolver el problema del pecado, porque el problema del pecado no está en nosotros, no está en el ser humano, está en Dios. Está en Dios. Porque nosotros somos insuficientes. Pastor, ¿y cómo tú dices eso? ¿Dónde se ve en este texto esto? ¿En qué parte de la Biblia? Oh, mis amados, en el mismo versículo 10 del capítulo 3 vemos algo interesante. Si hay un texto en la Biblia que habla de la insuficiencia del hombre, es el versículo 10 del capítulo 3 de Génesis. Porque el versículo 10 mira cómo versa, mis amados. Y él respondió, Dios, o nuestros primeros padres, a Dios: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba ¿qué? Desnudo y me escondí. O sea, llama la atención algo acá. En el versículo 7, que es antes del 10, el hombre trata de resolver su problema. ¿Cómo lo trató
resolver? Pues tratando de inventar una vestidura. El hombre se vistió. El hombre se hizo un delantal de higueras. Se tapó, se hizo una vestidura. Versículo 7. Sin embargo, llama la atención que cuando Dios aborda el asunto, vemos que el hombre se esconde y le dice algo interesante. Porque temí, por eso nos escondimos. Tuvimos miedo, porque estábamos desnudos. Y la pregunta aquí ahora es esta. ¿Pero cómo? Si en el versículo 7 tú te vestiste y ahora viene Dios y el hombre se siente ¿qué? Desnudo. Entonces te tienes que dar cuenta, nos tenemos que dar cuenta de una realidad bíblica que está en el mismo capítulo 3. La insuficiencia del hombre. El hombre estaba vestido aparentemente por lo que él mismo se construyó. Pero cuando Dios se le apareció, se sintieron desnudos, sencillo, fácil, porque fue insuficiente lo que ellos hicieron. Fue insuficiente. Y el versículo 10 muestra la insuficiencia del hombre. No podemos resolver el problema por nosotros. Y saben, el problema del pecado es un problema universal, mundial. El problema del pecado nos golpea a todos, al español, al argentino, al venezolano, al cubano, a todos. A todos. Por eso este sermón nunca será viejo, porque habla de una gran realidad. El problema que tú y yo tenemos. Porque tú y yo somos pecadores, porque nuestra naturaleza, ¿qué cosa es? Pecadora. Pero, hermanos, gracias doy a Dios. Porque veo un Dios que tan pronto el hombre falla, Dios actúa en favor del hombre. Tan pronto actúa Dios que en el mismo capítulo 3 Dios interviene. Dios no esperó el capítulo 4, Dios no esperó el capítulo 5, al 6 o al 7 para intervenir. Dios intervino tan pronto se presentó el problema. Porque ese es el Dios que tú y yo tenemos. Un Dios que actúa rápido. Porque tú le interesas. Porque yo le intereso. Tu problema y el mío, hermano, es de gran interés para Dios. Tan pronto el hombre falló, Dios actuó. Dios trabajó. Porque Dios nos ama. Dios te ama a ti. Dios me ama a mí. Amén. Dios nos ama. Y ahora quiero dirigirme también aquí a las iglesias que me están mirando, los hermanos en otros lugares que también me están mirando. Yo no sé cuál es tu problema, pero yo quiero decirte en el nombre de Jehová que tú eres de gran interés para Él. Nosotros somos de gran interés para Él. Porque ante la realidad del pecado y del mal, y ante la realidad de la insuficiencia humana, Dios actuó para salvación. Por lo tanto, perderse sería, hermano, la peor tragedia que puede pasar en un ser humano. Porque el cielo ha hecho todo por nuestra salvación. Lo ha hecho todo. Oh, hermanos, cada vez que yo pienso en esto, cada vez que me acuesto, cada vez que miro al cielo y le agradezco a Dios y digo, wow, porque no estoy solo. Porque a pesar de ser malo, a pesar de ser una persona, hermano, que no merezco la gracia de Dios, y ver, mira, hermano, ver que tengo al Padre, ver que tengo al Hijo, ver que tengo el Espíritu Santo, ver que tengo un ángel que me acompaña, ver que tengo los hermanos de la iglesia, ver que tengo también un pastor que me puede aconsejar, o un amigo. Tengo tantas personas a mi lado que me ayudan. En la salvación, hermanos, perderse sería algo bien trágico con todo lo que ha hecho el cielo. Pero bueno, hasta aquí, ¿para qué hablarte de algo que tú conoces? Hasta aquí, ¿para qué vale tanto el decirte que tú tienes un problema, que yo tengo un problema?
Hasta aquí, ¿para qué hablar de problemas? Vamos a hablar de soluciones. Porque gracias a Dios, ante la insuficiencia del hombre, encontramos el poder divino. Ante la insuficiencia del hombre, encontramos la suficiencia de Dios. Y en el mismo capítulo 3 encontramos esa suficiencia. Oh, mis amados, me llama la atención el versículo número 21. Un versículo muy especial del mismo capítulo 3 de Génesis. El versículo 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, ¿y qué? Y los vistió. Oh, hermano, qué tremendo versículo. Un versículo que bien pudiera ser toda una semana de predicación. Un versículo donde encontramos, hermanos, la solución y la suficiencia de Dios para el ser humano. Un versículo donde Dios levanta y te dice: tú no estás solo, hijo mío, yo estoy contigo. Amén. Tu problema es mío. Entrégamelo a mí, es a mí a quien me pertenece, tú no puedes llevarlo. Y saben ustedes, hermanos, qué maravilloso es Dios. Porque saben ustedes, estudiando este sermón, estuvimos haciendo un estudio. Hay palabras y verbos aquí bien claros. No sé si recuerda que si retornamos al versículo 7, hay un verbo interesante. El verbo hacerse. Es interesante ver que el verbo hacerse es empleado aquí en el versículo 7 por el hombre como que se hicieron delantares. Y ese verbo hacerse, cuando el hombre lo empleó, es para marcar una insuficiencia. Pero me llama la atención ahora que en el versículo 21 es Dios el que está operando, ya no es el hombre. Y marca la suficiencia de Dios. Y el versículo 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre. Y vuelve a aparecer el verbo ¿qué? Hacer. De modo tal que eso hace que nos preguntemos algo interesante. Porque cuando nosotros estudiamos este verbo hacer, en el español no nos dice mucho. Porque hacer, en el español es, pastores, hacer. Y lo mismo dice hacer cuando se emplea en el versículo 7 que hacer en el versículo 21. Y en el 7 es el hombre el que hace. Y en el 21 es Dios el que hace. Y sabe, hermanos, entonces, dije, vamos a ir un momentico al hebreo. Y vamos a buscar entonces qué palabra puede significar el verbo hacer en los dos versículos. Y para mi sorpresa, hermano, quiero compartir con ustedes algo para mi sorpresa y para sorpresa de todos. El verbo hacer en el versículo 7, que es cuando el hombre se hace las vestiduras, es el verbo asá, que es el verbo hebreo que más se emplea en el hacer en el Antiguo Testamento. Pero saben ustedes, me sorprendí cuando en el versículo 21, pensando en encontrar otro verbo hebreo para el hacer de Dios, porque no puede ser el mismo. ¿Cómo va a ser el mismo? Si el hombre emplea un hacer y Dios emplea su hacer, el hacer del hombre no puede ser el mismo del hacer de Dios. Porque ya vimos que el hombre cuando hace lo insuficiente. Y ahora aquí el versículo 21, Dios es el que está haciendo. Y para sorpresa mía encontré que el mismo verbo asá que se emplea para el hombre en el versículo 7 en su hacer de insuficiencia, es el mismo verbo hacer que emplea Dios en su suficiencia. Y ahí hizo que yo me cuestionara algo. ¿Cómo Dios va a hacer y se va a emplear el mismo verbo que el mismo hombre emplea para lo inservible? ¿Cómo entender esto? ¿Por qué Dios no empleó el verbo yazar, por ejemplo? Que también es hacer en hebreo. Pero sin embargo, el verbo yazar es el verbo del hacer de un alfarero cuando está haciendo la escultura de barro o el objeto de barro.
minuciosamente, con delicadeza. O sea, es un verbo que no hace lo de cualquier cosa. No es hacer por hacer, como asar. Es un verbo que realmente denota más tocada al jarrón, al artículo que el alfarero hace. Es más apropiado para Dios del versículo 21. ¿O por qué no se empleó el verbo pa'al, que también es hacer en hebreo? Que es un verbo que indica una acción productiva. Hubiese pegado también para Dios del versículo 21. ¿Cómo es posible? ¿Cómo entenderlo? Hermanos, lo que resulta una aparente confusión nos está mostrando una gran realidad. Y es que exalta cada vez más a Dios. ¿Saben por qué? Es el mismo verbo. Porque cuando Moisés escribió este libro bajo la inspiración divina, lo está haciendo bajo un marcado contraste. Está estableciendo un contraste. Es como que el hombre está empleando el verbo para hacer algo insuficiente y voy a ponerle el mismo verbo a Dios para decirle al hombre que como contraste está diciendo: tú lo que haces es inservible, pero yo lo que hago es, empleando el mismo verbo, es tomando lo inservible tuyo y hacerlo servible. Amén. Es arreglar lo que el hombre hace mal. Por eso, hermano, yo alabo y glorifico el nombre de Dios, porque tenemos un Dios que arregla la insuficiencia humana. Y si hoy yo río, y si hoy yo me alegro del Dios que tú y yo tenemos, es porque es un Dios que todo tiene un propósito. Antes de entrar acá, escuchaba el gran testimonio que ya ustedes conocen, imagino yo, de Osvaldo, con su niña. Él me lo contaba, hermano, tremendo testimonio. Cómo Dios estuvo allí para alcanzar a Osvaldo. Cómo Dios usó toda la situación para lograr que hoy Osvaldo sea el anciano de esta iglesia. Amén. Porque ese es el Dios que tú y yo tenemos. Es el Dios que no nos abandona cuando hacemos lo inservible, cuando nos vestimos mal, cuando tratamos de huir de Él y tratamos de tomar la situación por nosotros mismos. Es el Dios que arregló a Jonás el camino que Él mismo eligió por sí mismo para traernos de vuelta a Él. Es el Dios, el mismo Dios del Pedro, aquel que negó a Jesús y que fue tan capaz de decirle a un Pedro que lo negó 3 veces: Pedro, me amas 3 veces también. Y es el mismo Dios que tú y yo tenemos, y que Dios quiere que tú y yo le entreguemos nuestra vida, nuestros corazones y nuestros problemas. Amén. Yo no sé si esta tarde estoy hablándole a alguien aquí presente o alguien que me está viendo allá en la comodidad de su casa por las cámaras. No sé en qué país, no sé en qué lugar, pero yo quiero decirte que basta ya de huir de Dios. Basta ya de correr lejos de Dios. Basta ya de huir de Él. Tu Dios y el mío es un Dios que quiere alcanzar. Es un Dios que es experto tocando y transformando vidas. Y el versículo 21 guarda otras grandes sorpresas. Porque el versículo 21 no solo muestra la suficiencia de Dios. El versículo 21 muestra también la primera muerte de un ser vivo en la Biblia. La primera muerte no fue el hermano de Caín. No. Aquí, aunque no lo dice, está implícito la muerte de un cordero. Y usted dirá: pastor, ¿y cómo tú sabes que el animal que murió ahí fue un cordero si el versículo no dice que fue un cordero? Sencillo. Porque la misma Biblia después, cuando habla de sacrificios aceptables ante Dios,
era el cordero el animal. Era su sangre la única suficiente. Y por lo tanto, la Biblia no se puede contradecir. La Biblia exalta al Cordero de Dios. Porque el Cordero que murió aquí simbolizaba a otro Cordero, a Cristo Jesús. El único que la sangre preciosa de Él puede rescatarnos y salvarnos. Como bien Pablo en 1 Corintios 15, versículo 3 dijo: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O como bien Juan, el apóstol, en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 5, cuando habló y escribió: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Amén. Mis amados, la solución solo radica en Cristo y en lo que Él hizo por ti y por mí. El versículo 21 sigue guardando sorpresas. Y no solo habla de su muerte redentiva, no solo habla de su sangre, habla también de justicia, habla también de vestiduras, porque el versículo 21 dice: y los vistió. Y los vistió. Y en la Biblia, hermano, es interesante el tema de la vestidura. Porque cuando hablamos de vestidura, por ejemplo, a nuestras mentes viene aquella imagen del sumo sacerdote Josué, vestido de harapos, en ropas andrajosas. Pero sin embargo, a pesar de que el diablo dice en Zacarías capítulo 3 que lo acusaba, dice allí que Dios lo reprendió y le quitó aquellas vestiduras viles y lo vistió con una vestidura. Y en la Biblia el tema de las vestiduras toma un significado muy especial, mis amados. Si vamos para Isaías 61:10, ahí nos dice: me vistió de vestido de salvación, me rodeó de su manto de justicia. Si vamos a Mateo, el capítulo 22, encontramos una parábola interesante de un rey que hace una fiesta de bodas. Y es interesante que en esa fiesta de bodas no solo funciona por invitación, sino también como tú vas vestido. Es interesante ver que el tema interesante allí, en esa misma parábola, es las vestiduras de los invitados. Si vas al hijo pródigo, a la parábola, tan pronto regresa el hijo pródigo, el hijo perdido, ¿qué hace el padre? Lo viste. De modo que la Biblia exalta mucho este tema. En Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 27, de Cristo estáis revestidos. Amén. En fin, hermano, si vamos al Apocalipsis, los redimidos vestidos de ropas resplandecientes y blancas. ¿Qué significan las vestiduras en la Biblia? ¿Qué significado tiene? La justicia impartida de Jesús al ser humano. Hermano, cuando yo veo esto, cuando yo veo un Dios en el capítulo 3 que toma al hombre insuficiente, al hombre que trata de construir su propia salvación, y Él actúa rápido, y no solo lo redime matando a un cordero, derramando su sangre, simbolizando así la sangre de aquel cordero mayor por encima de todo, apuntando a una cruz, a un monte, el monte de la salvación. Pero aún así, cuando no solo los conceptos del versículo 21 es conceptos de redención, sino que también encontramos conceptos de justificación, muy unidos los términos. Hermano, eso hace que alabemos y glorifiquemos a Dios. Porque ¿sabes qué? Lo que está diciendo es que cuando tú aceptas a Jesús y cuando yo lo acepto, cuando yo acepto la sangre de aquel cordero en mi vida, oh hermano,
la justicia de Dios es imputada en nuestras vidas. Y por supuesto, después es una justicia impartida. Lo que está diciendo es que el cielo quita las ropas andrajosas y nos viste con el manto de justicia de Cristo. Cuando vamos a Cristo, Cristo viene, o más bien, cuando permitimos que Cristo llegue a nuestras vidas, porque Cristo siempre viene. Nosotros no tenemos que ir a ningún lado, Él viene. Lo de nosotros es dejarnos encontrar, porque Él siempre va a estar allí. Es permitirle que entre a nuestro corazón. Es permitirle que Él nos vista con su manto. Y al vestirnos con su manto, el Padre al mirarnos, no nos mira a nosotros. No te mira a ti, no me mira a mí, no mira nuestra insuficiencia humana. Él mira la suficiencia de Jesús. Amén. Él mira el manto de Jesús en nosotros. De tal manera que entonces cuando nos mira, nos declara justo y somos justos ante Él, sin tú y yo realmente por medios humanos ser justos. Porque dice la Biblia que la justicia del hombre es ¿qué? Como trapos de inmundicia. No podemos. Es por ello que cuando la Biblia habla de Job, varón justo. Cuando habla de Bernabé, un varón temeroso y justo y bueno, conforme al Espíritu, con el Espíritu Santo de Dios en su corazón. Pero es que son buenos de por sí. No. Fueron hombres que se dejaron encontrar por Él. Fueron hombres que la justicia de Dios los bañó, los cubrió. Y el cielo al mirarlos, al mirar la justicia suya en Él, pues son declarados justos. Oh, mis amados, gracias a Dios por su justicia. Gracias a Dios por su suficiencia. Eso hace que hoy yo pueda preguntarte a ti, tú que me estás escuchando, aquí de cerca, un poquito más lejos a través de la internet. Necesitamos de Dios, hermano. Amén. Necesitas de Dios. Amén. Necesitamos de Dios. A veces el orgullo del ser humano es la mayor barrera para la mayor transformación que Dios quiere hacer en nuestra vida. Conozco seres humanos que por su orgullo de no caer de rodillas ante el Padre viven una vida desastrosa y la seguirán viviendo hasta que ese orgullo no sea subyugado por Dios. Como decimos en nuestro país, guiñapos humanos. Dios quiere hacerte una nueva criatura. Dios quiere vestirte de su suficiencia. Dios quiere quitarte la insuficiencia que tú llevas. Yo no sé si estoy hablando de alguien que por muchos años está luchando con Dios por algo y todo parece igual. Nada parece avanzar en la vida. Nada parece progresar. Yo no sé si estoy hablando de alguien que su clamor día a día es: Señor, llevo ya tantos años con este asunto y todo sigue igual. ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer conmigo? Ya no tengo fuerzas. Oh, hermanos, Dios está dispuesto a ayudarte. Y lo va a hacer solo si permites que Él obre en ti con poder. Y lo va a hacer solo cuando admite que realmente quizás estés construyendo vestiduras humanas y necesitas dejarle un poco a Dios para que pueda entonces Él construir en ti lo que quiere construir, vestirte mejor. Y yo sé que sí. Tú eres especial para Dios. Amén. Nunca lo olvides. Tú eres especial para Él. Yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé cuál es tu problema. Pero solo quiero decirte que en Él está la solución.
Está bueno ya de correr de Dios. Está bueno ya de caminar tratando de solucionar las cosas por sí mismo. No lo vas a lograr por ti mismo. Vas a seguir gastando esa fortuna sin lograr nada. Vas a seguir yendo al mismo lugar, aquella persona que tú conozcas como aquel que es el único que puede ayudarte y sabe que llevas tiempo yendo allí y nada. El único que puede ayudarnos. Yo sé, ustedes dirán, pastor, nosotros somos miembros ya de mucho tiempo. Eso lo sé. Y yo sé que tú lo sabes. El gran problema de nosotros es que sabemos mucho. Necesitamos de Dios, hermano. No sé si alguien que no ha dado el paso más allá de decirle, Señor, yo quiero entregarme a ti. Y quiero un día, no muy lejano, formar parte de esta iglesia. Por favor, está bueno ya de huir de tu presencia. Yo quiero caer a tus pies. Yo quiero rendirme a ti. Yo quiero que tú hagas algo porque yo no puedo más. Manos ante el clamor de Dios, ante el clamor tuyo ante Dios, perdón. Dios puede hacer grandes cosas en tu vida. Grandes cosas. En mi vida como pastor he visto personas, oh hermanos, y ustedes también lo saben. Cuando uno mira hacia atrás, cuando uno mira su propia vida del pasado, y hoy, por ejemplo, hoy yo me miro y no me queda otra que agradecerle a Dios. Cuando yo veo de dónde Dios me sacó, cuando yo veo que Dios me tomó y hoy yo estoy aquí en un país que no es mi país, con una Biblia en la mano y predicando a hermanos maravillosos de la suficiencia divina, hermanos, es una gran maravilla. Y tú que hoy estás aquí, en tu presente, dale una oportunidad a Dios si no se la ha dado. Y verás que existirá un día mañana que igual vas a mirar hacia atrás al pasado y vas a agradecerle a Dios por aquel presente que hoy tú no tienes, pero que puedes comenzar a construir si tan solo permite a Dios obrar en tu vida. Mi querida iglesia, mis queridos amados, tenemos un Dios suficiente. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu dificultad? Quizás lleva mucho tiempo también en la iglesia bautizado, pero todavía tienes un problema que necesitas de Dios. No sé cuál es tu problema, no sé cuál es tu necesidad, pero solo quiero decirte lo que ya tú sabes. Dios es suficiente. Dios es el único que puede solucionar tu problema y también el mío. Amén. Eso hace que hoy yo te pregunte en esta tarde, ¿quieres decirle al Señor Jesús, Señor, gracias, porque ante mi insuficiencia tú eres un Dios suficiente? Amén. Tú eres un Dios maravilloso. Tú eres un Dios que por mucho que yo corrí, tú corriste tras de mí y me alcanzó tu gracia y tu misericordia. Y la sangre de tu Hijo, del Cordero Pascual, hoy yo quiero, Señor, una vez más entregar mi corazón a ti. Una vez más decirte, Señor, vísteme con tus vestiduras, porque las mías no pueden más, solo las tuyas. Hay alguien levantando su mano en esta tarde que quiere decirle, Señor, ven a mi vida una vez más. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Mi querida iglesia, nunca olvide eso. Ante nuestra insuficiencia, solo la suficiencia de Dios. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y que su paz y su gracia siempre pueda llenar tu vida y tu corazón. Amén. Hay un canto para finalizar. Podemos cantar el canto
Y me gustaría que mientras cantemos este canto, hermana, venga, podamos, hermanos, mientras nuestros labios cantan ese canto, tú quieres, puedes ponerte, si sientes realmente que la gracia de Dios pueda actuar en tu vida con poder, su suficiencia, puedas ponerte en pie y cantemos juntos este canto, hermano. Y podamos unir nuestras voces en gratitud al cielo, porque solo Él es el Cordero que merece toda la gloria y la honra. Amén. La ofrenda de amor del Cordero y su sangre vertida por mí me ha perdonado de toda maldad, con ella me dio libertad. No existen cadenas atándome, por gracia de mi Salvador. El precio pagó por mi salvación, su muerte me dio redención. La sangre de Cristo Jesús lavó mi pecado en la cruz. Vida eterna me da, un día regresará. La sangre de Cristo Jesús limpia mi vida y me muestra su luz. Dios es amor, no hay prueba mayor. La sangre de Cristo Jesús.